Sí, sin escucharlo, más diría. Bueno, muy buenos días, siendo las 8 de la mañana del 22 de noviembre del 2020. Damos comienzo a nuestra clase a nuestra semana número 14, ya finalizando semestre. Espero que les haya servido la actividad. ¿Cómo le fue Manuel y Luis Alejandro en la actividad? ¿Fue muy complicado los 6 Excelente. sombreros? Pues No, profe, algunas estuvo bien. perspectivas sí. Por ejemplo, la Pues fue una buena organizacional, pues actividad. Qué bueno. ¿Cómo va Manuel? Manuel, ¿cómo? Profe, que no, que fue una buena didáctica porque sí, como que logra ver como diferentes puntos de vista para solucionar un problema. Entonces ese método se puede utilizar para pues, muchos otros problemas que uno tenga en la vida, por así decir. Sí, un poco, digamos, eso es la lógica que a veces se da. Uno, desafortunadamente, tiene diferentes formas de ver las cosas, pero curiosamente a veces no las integra para poder tener una visión mucho más crítica de lo que podría en cualquier situación donde se tenga que tomar una decisión, pensar de diferente forma. Y quizá en lo que más se les va a presentar a ustedes complicaciones hacia futuro en su vida de profesional y laboral es en los trabajos en equipo, porque cuando se hacen trabajos en equipo, muchas veces las personas piensan totalmente diferente a lo que uno piensa. Y esto conlleva a que si no tiene una visión un poco más amplia, más generosa, más, llamémosla, integral de las cosas, puede uno chocar y eso es lo que evidencia uno claramente dentro del proceso de construcción de trabajos en equipo. Entonces, importante que lo tengan en cuenta, importante que, digamos, lo hayan analizado, importante que se lo interioricen y que lo lleven a la práctica permanentemente, y que ustedes que están arrancando van a tener infinidad de grupos en los cuales van a trabajar, entonces pensar de diferente forma. Eso por un lado. Y por el otro, en el campo de ustedes, en el campo de la ingeniería de sistemas y computación, el tema de entender al cliente es fundamental, porque recordemos que ustedes normalmente van a construir soluciones a problemas de personas. Entonces él los va a llamar a un hospital y les va a decir, yo necesito un software que me permita simultáneamente asignar citas, por dar un ejemplo. Y la forma de ver el cliente, la solución al problema puede ser muy distinta a la que usted tiene. Y ahí que uno tenga que mirar esa integración del pensamiento de diferentes ópticas para poder tener una forma clara de poder entender al cliente y poderlo satisfacer. Entonces me pareció interesante lo que he visto, y eso es algo que me preocupa, hijos, es que estamos entregando, en las últimas entregas no han entregado todos, no, por eso no les he podido enviar las notas, estoy esperando hasta hoy. Hoy a más tardar en la tarde les voy a enviar las notas del segundo corte y ya vamos a terminar realmente. Entonces, esto sí me preocupa. Voy a compartir pantalla para que ustedes vean. Un momento. Bueno, ¿ahí ven la plataforma? Sí, profe. sí, Ok. profe. Si uno empieza a mirar, por ejemplo, en el tema de la actividad 13, solamente entregaron 17 de 8. En la actividad 13, perdón, en la de técnicas de los 6 sombreros, 14 de 21. Entonces ya empieza uno a evidenciar claramente que las personas no están cumpliendo. Miren la 11, ¿sí? 18 de 7, o sea, y el tema es que, pues obviamente, esto va a generarles un inconveniente a la hora de la calificación. Yo no espero más, yo hoy les envío y a más tardar de aquí al miércoles estoy subiendo la nota del segundo corte porque ya vamos a sacar la tercera nota, que es la que nos da la totalidad de nuestra asignatura. Entonces, lo dejo solamente como comentario, no voy a decir quién es, eso cada cual responderá, pero es importante que por lo menos quede constancia de que yo hice ese ejercicio. Bueno, vamos a entrar. Ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Profe, una pregunta, ¿hasta qué semana es ya la última, pues, del semestre? Pues la verdad, nosotros, Creo que hasta el 6 de diciembre. ¿cómo? Hasta el 6 de diciembre.
Sí, realmente la semana entrante acabaríamos clases porque parciales vendrían en esta semana. Nosotros tenemos que generar esta para habilitaciones porque todo se cierra, absolutamente todo estamos, ay, perdón que ahí estoy equivocado. La idea es que esta semana, hasta aquí, se cerraría todo. O sea, si nosotros miramos, me voy a devolver, nosotros estamos en esta será la semana 14, esta sería la semana 15, ¿sí? 15 y 16, o sea, estaríamos cerrando aquí, pero tenemos un inconveniente, porque supuestamente después de la semana 16 tendríamos la semana de exámenes o de parciales, que sería esta, ¿de acuerdo? Y tenemos un problema, es que todos salimos el 20, ¿sí? Entonces, lo que se ha pedido, digamos, en términos generales a los diferentes programas es que terminemos antes con el propósito de poder, ojalá, tener en notas en esta semana, poder hacer exámenes o parciales en esta y tener una semana de habilitación para poder cerrar en esta fecha el semestre. Profe, sí, eso está pasando mucho porque mire que mi profesor de Mate 3 está prefiriendo mejor terminar el último parcial, el 6, para dejar ya mera semana de recuperación, por Sí, si pasa algo, yo porque que, él también está viendo que como que no hay mucho tiempo. entonces, yo qué voy a hacer, o sea, nosotros estamos en esta semana, ¿sí? Esta semana realmente yo voy a cerrar temas acá, o sea, esta clase es la última clase y vendría en el examen final o el parcial número 3. Normalmente el parcial número 3 lo que hago yo es que ustedes presentan ya todo lo que desarrollaron desde el conocimiento del problema, el plan, lo que hemos venido haciendo, ¿de acuerdo? Más las últimas actividades, ya el documento. Y tienen que hacer una presentación del proyecto para evidenciar la lógica que tiene todo el desarrollo de un problema. Normalmente yo me gastaba en esa actividad 2 semanas. O sea, yo generalmente porque más o menos en promedio cada persona se puede gastar entre 7 y 10 minutos, ¿sí? Entonces, si uno calcula, nosotros somos un promedio de 20 y pico, 28, si mal no estoy, por 10 minutos equivaldrían a 280 minutos, o sea, estamos hablando de casi las 2 semanas de clase con las 3 horas. Entonces, he tomado una decisión, por lo menos para facilitarnos a todos, es que la presentación y el documento final y todo, digamos, se entregue este fin de semana y hagan una grabación de la presentación, o sea, cada uno va a grabar su presentación y con eso yo la puedo evaluar y ustedes quedarían libres para poderle dedicar a las otras materias a partir de la semana entrante, porque sé que vamos a entrar en una congestión de todo el mundo tratando de terminar materias para poder dejar cerrado el 20 de diciembre. Entonces, por eso he determinado que eso se lo iba a decir al final, pero ya que me hicieron la pregunta, lo hago. La intención es, hoy vemos la última clase y de una vez dejamos el parcial. La idea es que ustedes puedan desarrollar su trabajo, entregarlo de la mejor forma, hacer una grabación de la propuesta, ya lo vamos a ver cómo, y la graban, me la suben a la plataforma, yo evalúo el proyecto y evalúo la presentación y esa es la tercera nota y les hago llegar, ¿de acuerdo? Profe, qué pena. ¿Y la presentación sería, por ejemplo, con diapositivas o Sí, sería claro, como claro, mostrando el proyecto? ¿Cómo sería? la intención es que ustedes ya tienen el documento, de ese documento nos hace falta lo que vamos a ver hoy, que es la evaluación, que vamos a ver todo el tema del marketing digital y el análisis de redes sociales. Entonces ahí vamos a mirar cómo se hace la evaluación del impacto de la propuesta. Y lo que hacemos en términos generales es que incorporamos eso al trabajo que ya tenemos, lo organizamos bien, entregamos y hacemos un PowerPoint o cualquiera de las plataformas que están para presentaciones y establecemos los 4 temas que se tienen que tener en el desarrollo de un problema. La presentación, identificación y descripción del problema, el planteamiento que se hizo, o sea, el plan de desarrollo del mismo, el desarrollo de ello y la evaluación. Entonces, la intención es que cada uno de ustedes presente el problema, plantee la alternativa de solución, muestre cómo planeó hacerlo, muestre cómo lo desarrolló y lo implementó, o sea, lo subió a la plataforma, muestre, digamos, los resultados a través de la evaluación y evidente una conclusión diciendo, mire, la lógica de esto era evidenciar esto y ahí lo evidencié. Básicamente es eso.
¿sí? Entonces la intención es que cada uno lo va a grabar y me lo va a subir a la plataforma y yo lo que evalúo la grabación y evalúo el trabajo y esa es la tercera nota del parcial final o del parcial. Señor. Profe, y sería entonces, si es en PowerPoint, sería grabar la pantalla nada más y pues ir hablando mediante, Correcto, más presentando las diapositivas. Correcto, así es. Y como tal, tenemos que presentar si entendí bien, nuestra campaña y pues todos estos parámetros que usted nos acabó de decir sobre la campaña. Sí, correcto. Eso lo vamos a ver al final. No se me adelante con eso, podemos que ya se hayan estado todos y ya lo vamos, ¿vale? Entremos a la materia, a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Bueno, profe. Ok. Bueno, entonces entramos al concepto de marketing digital o análisis de redes sociales. El concepto de marketing digital es una forma que hoy se utiliza ¿para qué? Para que las redes o todo lo que es el ciberespacio, hoy es la tendencia dada en virtud a que todo hoy se mueve por ello. De hecho, digamos, el desarrollo y el dimensionamiento de lo que es el ciberespacio o la web, pues cada día es mayor. Hoy vendemos absolutamente todo, hoy compramos absolutamente todo, hoy nos relacionamos. Y eso ha hecho que definitivamente el desarrollo de ese concepto del mercadeo digital juegue un papel fundamental. Y esto ha servido ¿para qué? Para que de alguna forma las redes sociales puedan ser analizadas y a partir de allí puedan encontrar una respuesta a esas inquietudes. Hoy por eso, cuando usted, por ejemplo, hace una búsqueda, usted está en el computador y abre Google y dice pasajes para Santa Marta. Entonces está buscando pasajes. Automáticamente la red lo que le permite evidenciar es que usted tiene una intención de viajar a Santa Marta y automáticamente le empiezan a llegar a usted mensajes o publicidad asociada a ello. Entonces les llega pasajes aéreos baratos, les llega hoteles, les llega sitios turísticos, empiezan a inundarlo de, digamos, de información. Y eso lo que ha hecho es evidenciar claramente que las redes sociales se convirtieron en un vehículo de relacionamiento, ¿sí? Que permite en la práctica, pues obviamente poder, llamémoslo, dimensionar al cliente, o sea, que es la persona que tiene la red social y a partir de allí poder analizarla y entrar un poco a comercializar o a evidenciar qué quiere para ofertar el producto. Y ahí es donde el marketing digital juega un papel fundamental, un papel esencial. Marketing no es otra cosa que el mercadeo digital de elementos. Y eso es lo que en la práctica muchos de nosotros tenemos que aprender. ¿Para qué? Para poderlo evaluar, para poderlo entender y a partir de allí poder satisfacer una necesidad. Muchos de los aplicativos a lo largo de su vida profesional que ustedes van a construir tienen que ver con este tema, con el marketing digital y el análisis de redes sociales. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Okay. Entonces, en el caso nuestro, nosotros hemos tenido este desarrollo. Establecimos un problema que es el alto consumo de agua, hicimos un análisis de cada uno de los elementos, nos incorporamos, los examinamos en nuestra casa, nos apropiamos del problema. Y a partir de ahí creamos una alternativa de solución. Esa alternativa de solución la planeamos, desarrollamos elementos, entonces dijimos, oiga, vamos a concientizar a las personas de la ciudad de Pereira, a los hogares, en el ahorro y uso de agua. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? A través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, de las redes sociales, y para ello vamos a estructurar un plan de concientización de las personas. Ya una vez tenido ese plan, lo desarrollamos, entonces empezamos a desarrollar los guiones, empezamos a construirlos, los construimos, los subimos a la plataforma, los pusimos en operación, y nos toca llegar a una etapa de evaluar si realmente ese plan cumplió con un cometido de que la gente lo haya leído, haya hecho comentarios, etcétera. Y ahí es donde vamos a utilizar el marketing digital o el análisis de redes sociales para evidenciar si ese planteamiento que fue la concientización de las personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación cumplieron con ese propósito que nosotros teníamos establecido. Y vamos a evaluarlo. De pronto sí, de pronto no, no importa, digamos, el resultado, sino entender claramente que toda propuesta tiene que obligatoriamente ser evaluada para que a futuro uno pueda, digamos, redireccionarla o hacer reingeniería de ella. ¿Para qué?
para poder uno mejorar esas condiciones. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a entrar a esta cuarta parte, que es eso, el análisis de redes sociales o el marketing digital para evaluar nuestra propuesta, y con eso cerraríamos todo el ciclo que es la metodología de POILA que nosotros venimos obviamente desarrollando a lo largo de nuestro semestre. Entonces, ¿qué es el marketing digital? Obviamente son estrategias de publicitar y vender a través de los medios digitales, lo que les acababa yo de decir. Hoy por hoy esto es un campo de acción. De hecho, esto va a enterrar a los centros comerciales y a muchos de esos lugares que, digamos, nosotros, los de mi edad, lo encontrábamos como el sitio de recreación, el sitio de esparcimiento. Hoy por hoy la misma pandemia adelantó ese proceso y hoy muchos locales se cerraron en virtud a que pues ya comercializan a través de medios digitales. Entonces, de ahí la importancia de eso. Son técnicas, llamémoslas, de un mundo en el cual está en línea y son ilimitadas y pueden de alguna forma yo tener comercialización de productos que anteriormente no podía tenerlos. Hoy evidencio claramente que yo puedo tener productos de Asia, de Europa, de América, de Sudamérica sin ningún problema, y lo único que tarda es el desplazamiento de llevar un producto de un lugar a otro. Pero igualmente es una herramienta que nos sirve para informarnos y tener de alguna forma relación en temas. Y día a día esto se ha venido perfeccionando. Hace unos años veíamos que esa información podía ser falsa y digamos, no había un respeto, llamemos una ética en el uso de las redes sociales. Hoy por hoy eso ya se ha venido de alguna forma mejorando. Ya hay programas que permiten evidenciar cuando una noticia es falsa, cuando no, cuando eso, y eso pues ayuda a empezar a tener un poco más de confianza dentro de ese proceso. Pero quizá el tema que más nos interesa a nosotros dentro de ese marketing digital para poder hacer la evaluación de nuestra propuesta es la evaluación de las métricas reales como que se utilizaron dentro de una estrategia. Entonces nosotros pusimos en Twitter, en Facebook, en WhatsApp o hicimos una página y lanzamos nuestro tema. Ahora queremos medir si realmente se realizó un impacto con base en ello o no se realizó, o qué pasó con eso. Entonces, hoy vamos a tratar de mirar ese tipo de elementos que nos van a ayudar a visualizar de una mejor forma ese proceso. Sigamos. Entonces, lo que es, digamos, las redes sociales o el social media, como se establece, pues obviamente son aplicaciones o plataformas o medios de relacionamiento, interacción o activación de colaboración entre diferentes personas, plataformas, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos es que ahí pueden ser blogs o wikis o podcasts o foros o comunidades de contenidos o microblogs que en términos prácticos ayudan a que exista ese relacionamiento, interacción, actividad o colaboración entre las personas sin conocerse. Entonces, esto, digamos, es una gran revolución que nos ha traído, digamos, los medios virtuales o digitales. A partir de allí lo que vemos es que cada día aumentan más redes sociales, o sea, ese relacionamiento entre amigos, familiares, personas de la universidad, trabajadores, compañeros, admiradores o desconocidos, pues llegan a través de las redes sociales. Y hoy vemos cómo cada una de estas redes sociales que tenemos aquí listadas, pues cada día son mucho más apetecidas en virtud a que es una forma hoy de comunicación real y efectiva de, llamemos lo que hoy se conocen como, digamos, generación millennials, que en términos prácticos son los que hoy por hoy desarrollan y utilizan mucho más redes sociales. Entonces, lo que vemos evidentemente es que estas redes sociales, pues obviamente están marcando una pauta hacia el futuro de lo que son las comunicaciones a nivel interpersonal. Entonces, importante evidenciarlas, importante tenerlas en cuenta, importante de alguna forma visualizarlas, importante que cada una de ellas mirar cuál es su utilidad y sacarle el máximo provecho a fin de que de poder entenderlo ustedes como profesionales en eso, porque los sistemas le da esa posibilidad de conocer de mejor forma este tipo de redes sociales. Entonces, importante visualizarlas, conocerlas y a partir de ahí sacarle el máximo de provecho. Entra uno a lo que es esta nueva visión del mundo, la conexión digital.
La conexión digital, digamos, en este primer esquema que uno tiene, hoy es mucho más amplio, pero ese primer esquema me permite a mí de alguna forma poder interrelacionar lo que en esa conexión digital se da. El primer caso es el tema de las redes sociales simples, como hace unos años surgió, que era una forma de relacionamiento y buscar intereses. Entonces empezamos a uno evidenciar el WhatsApp y si lo colocamos como ejemplo, uno se conectaba y se conecta con ¿quiénes? Con los amigos, con la familia. Inicialmente era una forma de chatear, pero ya después se abrió un poco el tema de las llamadas y ya esa generó una mayor interacción y un mejor relacionamiento, ya fueron los videos, o sea, ya son llamadas visuales y eso pues empezó a aumentar el interés de ese relacionamiento que podían existir entre esas amistades, esos compañeros, esos elementos dados. Pero el desarrollo de las redes sociales se llega ¿a qué? A lo que se conoce hoy como social media, que es mirar cómo a través de las redes sociales puedo yo tener contenidos y plataformas que integren temas de interés. Y empecé a darme cuenta yo como abro en WhatsApp grupos de qué, de trabajo, grupos que les gusta de pronto lo que a mí me gusta, que puede ser el montañismo, o personas que están relacionadas con el tema de los vehículos, compañeros que jugamos fútbol. Entonces empiezan a tener unos contenidos que son, digamos, los que a mí me agradan y a través de eso empiezo a tener esas plataformas, conexiones con personas de igual interés. ¿Y esto qué evidencia? Evidencia claramente que ya empieza a haber no solamente un relacionamiento de contenidos, sino de intereses, y eso es lo que conlleva a lo que hoy se conoce como la web 2.0, que ya venimos avanzando, que es tener la social media, o sea, el contenido en plataformas con las redes sociales, las relaciones de intereses y relacionamiento con las personas. Y esto ha abierto un campo en el mundo de las comunicaciones virtuales que uno no se lo imagina, salvo, digamos, ya los que estamos metidos. Hoy, personas de mi generación, aún les falta, digamos, esa posibilidad de meterse a ese campo digital, pero en el caso de ustedes ya son unos muchachos que ya tienen una visión integral de esto, que ya se mueven como peces en el agua, en lo que es este mundo virtual, y utilizan de mejor forma lo que son las plataformas, de mejor forma lo que son las conexiones, los contenidos, y esto está haciendo que hoy se revolucione el mundo. De hecho, lo que dije hace un minuto, la pandemia lo que hizo fue avanzar unos 10 años de esta conexión digital y hoy por hoy casi todo se mueve a raíz de eso. Pues miren lo que estamos teniendo clase de manera, lo que llaman presencial con ayudas o herramientas digitales, pero pues obviamente lo que uno evidencia claramente es que a lo largo digamos, de los medios uno puede tener conexiones directas y con base en ello poder establecer contenidos como el que estamos haciendo. Entonces, importante tenerlo como en cuenta. A partir de allí, evidencia uno que el marketing digital genera reconocimiento y reputación de marcas. Entonces, hoy por hoy uno empieza a evidenciar como Uber, como Amazon, como todos estos tipos de plataformas empiezan a dinamizarse y a cobrar unos intereses. ¿Por qué? Porque han acelerado los procesos de mercadeo digital. Y esto ha empezado a evidenciar elementos como la lealtad con el cliente. Entonces, generan relaciones y esas relaciones, pues obviamente generan vínculos y esos vínculos lo que hace es aumentar ese potencial comercial que, digamos, las redes tienen. Y a partir de allí es que se captan permanentemente clientes y esa captación de clientes lo que genera es que cada uno, el campo de acción digital se aumente. Y esto aumenta ventas, aumenta optimismo digamos, de costos que pueden generar reducciones que anteriormente no se daban, pueden de alguna forma ir ampliando lo que es la escala de producción de empresas, incrementar tráficos en cuanto a comercialización de contenidos, relacionamiento con personas y a mejorar de alguna forma el posicionamiento que las empresas o las personas quieren tener a nivel de contenidos. Entonces, importante nosotros tener esa visión de lo que es el marketing digital y a partir de ello poder desarrollar como ese ejercicio, esas tareas.
¿Esto qué conlleva? Conlleva que de alguna forma podamos entender que las redes sociales son las promotoras de contenidos, que uno puede monitorearlas, puede medir los resultados y a partir de allí construir informes. ¿Para qué? Para ver qué pasó con una propuesta, que es lo que en términos prácticos nosotros vamos a hacer con nuestro ejercicio académico. Nosotros conocimos un problema, lo entendimos, desarrollamos una idea, construimos un plan para desarrollar una idea, desarrollamos ese plan, la implementamos y ahorita lo que vamos a hacer a medir los resultados y a través de, digamos, de unas conclusiones vamos a decir qué fue lo que pasó con esa propuesta que yo construí para cerrar ese ciclo y poder tener una conclusión de lo que es nuestro ejercicio de tarea. Entonces, ese análisis lo que va a permitir en términos prácticos es recolectar y analizar ese seguimiento que nosotros de alguna forma pudimos haber hecho a nuestras redes sociales. Entonces vimos que hubo unos links o hubo unos comentarios o alguien estableció unos emoticones que en la práctica pues nos permite evidenciar la reacción y con base en esa reacción pues la recolectamos y podemos establecer la forma de decir, oye, ¿hubo alguna situación importante con respecto a esa campaña de concientización? Las redes sociales de alguna forma tocaron a las personas y a partir de allí, pues esa estrategia funcionó o no funcionó, o en términos generales puede uno evidenciar cómo poder, digamos, reestructurarla, rediseñarla, ¿para qué? Para sacar adelante. Entonces, un poco el ejercicio lo que buscaba era eso, establecer ese análisis que de alguna forma me pudiera evidenciar qué pasó con nuestra campaña y a partir de allí crear un informe que podíamos denominar del desempeño de esas herramientas de información y comunicación para divulgar una propuesta o divulgar un programa o divulgar un proyecto. Entonces, en términos prácticos, esto es fundamental. Y para ello, hoy hay muchos programas que hacen analíticas o generan procesos de análisis de esas métricas que pueden tener las redes sociales. Y eso es lo que en la práctica, pues obviamente nosotros tenemos que empezar a visualizarlas. ¿Para qué? Para poder analizar qué fue lo que pasó con nuestras redes sociales. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que uno analiza en todo el tema de lo que son las redes sociales? Pues obviamente el uso y mercadeo de lo que uno ha propuesto con respecto a qué, a una propuesta, a un programa, a un proyecto. Y lo que uno evidencia es cómo esas redes sociales se han comportado. Entonces uno hace un seguimiento a ese y a partir de allí lo que en la práctica uno evidencia es qué reacciones se tuvo. De hecho, hoy es muy común hablar del sentido de las redes sociales. El sentido es lo que las personas perciben o analizan o interpretan con respecto a qué, a un contenido. Entonces hay personas que se emocionan y colocan unos likes o se emocionan y colocan unos emoticones o se emocionan y colocan unos comentarios y esas digamos, percepciones que uno, digamos, encuentra es lo que le permite uno empezar a generar análisis de redes sociales. Y hoy por hoy lo que hacen, digamos, los programadores es coger esa información, tabularla, llevarla al plano de lo que es la inteligencia artificial y responder de inmediato. O sea, cuando yo hago un comentario, busco algo, me meto en Face, establezco, abro un elemento, empiezo a visualizar el tema de esa situación y a partir de allí empiezo a irradiarlo con información que permite de muchas formas capturar a ese cliente. Eso es lo que hoy por hoy, por ejemplo, uno evidencia en las campañas políticas, por ejemplo, la de los Estados Unidos. Muchas se habló de que Trump fue por las redes sociales y por él que se denomina el marketing digital. O sea, en términos reales, se evidenciaba publicidad que se llevaba a los medios y veía que una persona abría eso y automáticamente le empezaba a llegar información y en muchos de los casos se desinformaba o se malinformaba o como ustedes los quieran interpretar y a partir de allí, pues obviamente parece que se llegó a eso. Y cuando se encuentra, pues obviamente hoy en el mundo entero hay ingenieros que trabajan en ese tipo de empresas. Uno encuentra, por ejemplo, en la India, en la China, en la cortina oriental, muchos países que trabajan con información a través de redes sociales.
Y esto conlleva ¿qué? A que muchas empresas los contraten y a partir de esa contratación puedan llevar ¿a qué? Al aumento de clientes. Entonces, no es raro encontrar que Amazon, Alibaba, no sé qué otras, pueden tener ya conexiones con ellos y le esté llegando una información y un manejo de redes instantáneas a través de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para poder aumentar nuestros clientes. Entonces, de ahí que esos análisis jueguen un papel importante dentro de lo que es la comunicación. Entonces, para ello, hoy lo que uno evidencia claramente es que hay unas herramientas de análisis de redes sociales, hay un montón, yo traje algunas como para que ustedes pudieran visualizarlas, pero en términos reales, ustedes pueden encontrar en la red de manera gratuita formas de hacer análisis puntuales o mucho más avanzados. ¿Para qué? Para evidenciar cómo fue el comportamiento de una estrategia, de un programa, de un proyecto en unas redes sociales. Entonces, por ejemplo, aquí está Huside Analytics, lo que hace en términos prácticos es hacer un análisis de cualquier red social, ¿sí? Uno puede encontrar en la plataforma, ustedes pueden bajar con el enlace, digamos, el programa y a partir de ese programa generar el análisis de los elementos dados. Y empieza como a evidenciar algunas métricas, los clips, los comentarios, los alcances, si se compartió o no se compartió, si se reprodujo el video, si hay algún alcance de ese video, y con base en esas métricas, lo que uno evidencia claramente es que la red social que uno utilizó puede ser la adecuada o puede no. Entonces, en términos prácticos, el análisis lo que me permite es que yo pueda medir de manera clave los contenidos y esos contenidos poderlos analizar. Y ese análisis me va a decir, ¿tuvo éxito? ¿No tuvo éxito? De pronto a partir de allí puedo retroalimentar, corregir o reestructurar la propuesta o programa. Entonces, de ahí que estas herramientas de análisis juegan un papel fundamental dentro de lo que es hoy el proceso de redes sociales, el proceso digamos, de este mundo virtual del cual hoy estamos viviendo. Uno puede analizar a través de esta plataforma la productividad, los tiempos de respuesta, tiempos de solución para publicar, digamos, algunos contenidos o comentarios en términos generales. Pero tenemos una segunda, por ejemplo, hoy vemos que todo el mundo, por lo menos en la parte occidental del planeta, utilizamos Google, ¿sí? Y Google tiene un programa que se llama Google Analytics. Y eso lo que hace es ver, digamos, de alguna forma cómo es el tráfico de clientes a través de la plataforma Google, y con base en ello pues, se asocia hoy en términos prácticos a esa nueva empresa que hoy Zuckerman pues tiene, que es Facebook, no solamente Google, sino WhatsApp, y empieza a tener un control dentro de lo que es la información. ¿Para qué? Para poder en términos reales ampliar la comercialización de productos a través de estas plataformas. Entonces, lo que evidencia claramente con este programa de Google Analytics es eso, es poder tener como ese control de ver cuántas plataformas brindan un mayor tráfico, de ver cómo esos contenidos y el funcionamiento de esas redes sociales se da, asegurar, digamos, que de alguna forma la trayectoria de esa audiencia a través de las redes sociales se tenga, y ver cómo esos datos demográficos, si son más hombres, son más mujeres, de qué edades se encuentran, y con base en eso empezar a controlar digamos, mucho lo que es la información que les llega a las diferentes redes sociales, ver cuántos clientes potenciales puede tener, digamos, una empresa, establecer de alguna forma esos, digamos, campañas a través de las redes sociales, cómo calcular en lo que se llaman hoy registros de información y análisis de las mismas, para poder uno tener, digamos, una visión y poder comercializar una plataforma. Hoy, de hecho, Google es a nivel occidental el que domina el mercado en virtud a que todos los países, digamos, occidentales, lo que tenemos es a Google como elemento de búsqueda, y sin darnos cuenta nos hemos casado con una plataforma que de alguna forma nos vive permanentemente analizando y nos vive permanentemente visualizando qué potencial tenemos nosotros para ser clientes de algunas empresas. Entonces, importante evidenciarlo. Los parámetros UTM son, digamos, una herramienta que se utiliza ¿para qué? Para complementar y poder encontrar análisis avanzados de plataformas como Google Analítico. Entonces, lo que hace en términos generales estos parámetros es poder hacer un análisis mucho más a fondo
de códigos con mayor precisión para poder uno evidenciar claramente que los contenidos que, digamos, están buscando poderlos, digamos, amarrar a otros niveles y a partir de allí poder dimensionar mayores y mejores tráficos de información y de contenidos a través de canales y redes virtuales que nos van a permitir generar unas mayores conversaciones entre individuos a través de la virtualidad. Entonces, uno va a encontrar eso, este tipo de herramientas que son parámetros que hoy por hoy son fundamentales ¿para qué? Para poder enriquecer el análisis que uno puede hacer de una plataforma. Entonces, importante también tenerlos en cuenta. Hootsuite nos permiten de alguna forma analizar sentimientos. Mire que yo les hablaba de esto. ¿Qué siente, digamos, un usuario con una marca y a través de allí poder analizar demográficamente ese cliente? ¿Qué es esto? Evidenciar sexo, evidenciar edad, evidenciar características socioeconómicas, o sea, hacer una descripción de ese, digamos, de ese segmento del mercado que está entrando a la plataforma y con base en ello poder establecer una relación de conversación desde el ciberespacio que le permite, digamos, potencializar y comercializar productos. Entonces, esto conlleva a que de alguna forma ese análisis de esa información me va a permitir de alguna forma evidenciarlo, el sentido que tiene un posible cliente y a partir de allí poder entrar a generar un análisis de ese mismo cliente y con base en ello poder, digamos, desarrollar un mercado publicitario, un mercado de comercialización, de análisis de su producto. Entonces, uno lo que evidencia claramente a través de esta plataforma es que hoy se generan imágenes que en muchos de los casos son muy dicientes, que permiten de alguna forma posicionar una marca, que permiten establecer un eslogan, que permiten de alguna forma convertir una imagen o una señal en una conversación a través de redes sociales y a partir de allí generar ese análisis del mercado de un producto y con base en ello, pues obviamente poder incorporar un producto dentro del mercado de manera, llamémosla, virtual y de manera un poco subliminal en términos prácticos. Entendido ese concepto de subliminal es como mandar el mensaje sin que se evidencie, pero hacer que la persona se empiece a adherir a una marca, se adhiera a un logo, se adhiera a unos elementos y cuando salga ya lo asocian ese logo o esa marca con el producto que normalmente hoy se tiene. Cada plataforma que vamos a mostrar aquí, pues son alternativas o son herramientas que permiten establecer métricas de ese análisis que yo puedo hacer en las redes sociales. Entonces, a través de BrandWatch, lo que uno evidencia es que puede resumir de alguna forma esa conversación que uno puede tener a través de lo que hablamos, una propuesta, un programa, y a partir de allí mirar esa tendencia, sirvió o no sirvió, mirar qué reputación tuvo, estableciendo como ese sentimiento que tuvo hacia esa comunicación, establecer si realmente la persona puede influenciar o la red social a través de ese enlace puede generar una influencia. Entonces, uno lo que evidencia claramente es que una persona que tiene, por decir algo, 1000 o 1.000.000 de contactos, pues sin darse cuenta, yo puedo utilizar esos contactos para enviar una publicidad. Entonces, es lo que usted ve, por ejemplo, en términos prácticos, cuando usted tiene un contacto con una persona y esa persona, sin darse cuenta, aparece dentro de su Facebook comercialización de vehículos. Y usted dice, pero este man, ¿por qué? Entonces llega y dice, Juan Francisco te sugiere este enlace. Pues lo están analizando a usted para mirar cómo esa persona, de alguna forma, usted tiene mucha relación con esa persona y están utilizando ese vínculo para poderlo relacionar y entender claramente qué es, que irlo metiendo dentro de una propuesta comercial. Y ahí es donde juega un papel fundamental todo ese tipo de redes sociales. Hoy se paga, ¿por qué? Por esos influencers, porque de alguna forma están abriendo mercados y sin darse cuenta, la gente piensa que obviamente gana unos recursos y es válido, pero curiosamente está enriqueciendo a los dueños de las plataformas, generando cada día mayor un universo más de posibles y potenciales clientes. Entonces, importante tenerlos en cuenta, ¿para qué? Para poder hacer esas comparaciones de muchos de esos competidores que en términos reales hoy juegan un papel esencial dentro de lo que es el mundo virtual o digital. Entonces, importante encontrar.
Talkwalker es otra plataforma que mide, digamos, de alguna forma todos esos contenidos, las menciones, los sentimientos que puede tener uno hacia una marca, la importancia de los influencers, la lista de autores, y a partir de allí establecen filtros por regiones, demografías, dispositivos, tipos de contenidos, y esto conlleva a que en la práctica todo este tipo de plataformas hoy son comerciales. Entonces, una empresa quiere comercializar un producto a través de la virtualidad o lo que llama la conexión digital, pues se contrata a una empresa de estas, ¿para qué? Para que ellos hagan ese marketing digital y a partir de ese marketing digital empiecen a posicionar una marca, una empresa, un producto. Y lo que ellos muestran es cómo poco a poco, a través del análisis de esas redes, evidencia claramente el impacto, los sentimientos y la forma de mencionar este producto o esta marca en el mercado digital. Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta nos estamos metiendo en ese mundo que hoy es el mundo real, el mundo de la virtualidad, de la conexión digital, y en el caso de ustedes va a jugar un papel esencial y fundamental en el desarrollo profesional o en el desarrollo de su carrera. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Sigamos mirando algunos de ellos. SweetEye y Impact, lo que hace en términos generales es realizar un seguimiento de, pues obviamente, las publicaciones. Y aquí le meten un término bien interesante, orgánicas y pagadas. En términos generales, lo que le están dando es un carácter de ya a darle un sentido de vida a un producto y a partir de allí buscar la forma de que las personas paguen ese tipo de elementos dados. Entonces, lo que hacen en términos prácticos esta plataforma es generar ese impacto de esos objetivos comerciales reales a través de ¿qué? De sus conexiones, haciéndolas vivificar o haciéndolas que la gente se apropien de ello y a partir de eso, pues obviamente empiezan a cobrar. ¿Por qué? Por el número de clientes que vayan llegando y esto pues obviamente genera un impacto aún mucho mayor. ¿Por qué? Porque está trascendiendo a llevar no solamente el concepto abierto, sino la efectividad de las redes sociales como elemento comercial en el mundo que nosotros estamos viviendo. Entonces, cada elemento como esto nos permite de alguna forma evidenciar que herramientas como Google o como Adobe Analytics o como las diferentes plataformas, a través de este tipo de elementos pueden permitir cómo relacionarse y ese relacionamiento, tener esas conexiones para probar, digamos, elementos y a partir de allí abrir, digamos, comercialización de productos y poder posicionar cosas que en la práctica a veces pues puedan que sean mentiras, pero en términos prácticos se posicionan y con base en ello hacen que las personas sientan y comprendan elementos que pueden ser, como ya lo dije, elementos engañosos. Entonces, importante, digamos, dentro de estos tipos de procesos, evidenciar claramente que estas herramientas pueden tener un manejo inadecuado y ese manejo inadecuado también poder, digamos, generar inconvenientes. Entonces, de ahí que ese análisis de redes sociales juega un papel fundamental dentro de lo que es la industria de los negocios y para ello, pues, obviamente, hoy por hoy, la conexión digital juega un papel esencial dentro de este ejercicio, dentro de esta tarea, y a partir de allí, pues lo que uno evidencia claramente es cómo se siguen creando este tipo de plataformas para poder analizar y con base en otras herramientas que la programación y los sistemas digitales les va a permitir complementar para poder desarrollar mayores contenidos y a partir de allí poder generar, digamos, otras oportunidades de comercialización de productos. Hoy por hoy, si uno ve, el mismo FEI tiene un programa de análisis y creo que muchos de ustedes lo deben de conocer, lo deben de saber, lo deben de haber utilizado y esto evidencia claramente esa interrelación o interacción que tiene, digamos, esa plataforma con los contenidos y el seguimiento que se le puede hacer a esos contenidos. Entonces, muchos de los que utilizaron la plataforma de Facebook, estoy casi seguro que su análisis lo van a hacer a través de eso, de Facebook Analytics. Y con base en ello puede evidenciar la forma como quiénes entraron, los tiempos, qué reacciones se tuvieron, en qué momento, qué fecha, y a partir de allí si colocaron un like o colocaron un comentario, y esto le va a permitir en la práctica poder tener esas métricas
que van a evidenciar si realmente un producto, si un proyecto, un programa puede tener impacto y con base en ello poder buscar la forma de mercadearlo digitalmente a fin de ¿qué? De poder comercializarlo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que desde el punto de vista lógico, hoy en el mundo que ustedes están entrando, pues obviamente ese mundo es el mundo que hacia el futuro va a marcar la historia de la humanidad. Entonces, de hecho, todos estos análisis a través de las diferentes plataformas y redes sociales tienen que jugar un papel esencial dentro de lo que es la formación de su profesión, la formación de su carrera. ¿Por qué? Porque aquí es donde se van a abrir campos y con toda seguridad a lo largo de su desarrollo profesional y de su desarrollo ya como ingeniero de sistemas, van a encontrar que esto se lo van a pedir en infinidad de casos. ¿Por qué? Porque es lo que hoy el mundo está pidiendo a través de una necesidad de no tener uno tiempo, de estar uno más virtualizado y con base en ello poder uno generar, digamos, la comercialización de productos. Entonces, ahí tenemos otra herramienta que es el análisis de Facebook y esto pues obviamente conlleva que en muchos de los casos se miren qué está pasando con la red, se mire cómo están los comentarios, qué se está percibiendo y con base en ello pues poder hacer un análisis real y efectivo del tema. Igualmente sucede para Twitter. Twitter tiene un programa de análisis que le permite de alguna forma visualizar sus contenidos y con base en ello, pues poder generar y direccionarlos. Todas estas plataformas, ya lo digo, hoy entraron al mundo de la inteligencia artificial y en la práctica generan todos esos tipos de relaciones de manera inmediata y simultánea. Y sin darnos cuenta, pues nos dejamos meter dentro de este mundo, que es el mundo que hoy ustedes están viviendo. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros veamos cómo estas herramientas han marcado tendencia y cómo esta tendencia se va a acrecentar en los próximos años para poder nosotros comercializar y mercadear productos de manera digital. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Profe, ¿y para Instagram también existe eso? Sí, claro, casi todas las plataformas tienen propuestas de análisis. Entonces, solamente es cacharrear dentro del programa y los va a encontrar. En muchos de los casos están dentro de donde dice herramientas y a partir de ahí encuentra los análisis que se pueden sacar con base en las métricas que ellos tienen. ¿De acuerdo? Miren, ahí está el de Instagram. ¿Sí? Mira contenidos, actividades, el público que de alguna forma entra y con base en ello, pues obviamente lo que genera es cuál ha sido la historia que generó mayor relevancia, etcétera. ¿De acuerdo? Cada una de estas, mira, ahí coloco para que ustedes tengan una idea clara, no me voy a detener más a mirarlo porque hoy ustedes entren y busquen programas de análisis para redes sociales y les salen todas las que ustedes se puedan imaginar, unos gratuitos, otros pagados, algunos entran a las páginas y ustedes pueden conseguir 30 días que el programa lo puedan bajar de manera gratuita para poder utilizarlo y poder de alguna forma comprender un poco más este tipo de elementos dados. ¿De acuerdo? Mire, Pictories tiene elementos, todo uno, mire, Liquidite tiene, mire, la forma de analizar su página y vemos claramente cómo cada una de esas redes, pues hoy tiene una propuesta y esa propuesta es la que nosotros debemos utilizar. ¿Para qué? Para analizar nuestra propuesta. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Entonces vamos a realizar y analizar la medición del impacto de nuestra propuesta de concientización en el ahorro y uso eficiente de agua utilizando herramientas de análisis de redes sociales en la plataforma que ustedes hayan utilizado. Una vez hacemos ese análisis, lo vamos a incorporar ¿en dónde? Voy a saltarme a esto, a este capítulo donde dice aquí, realizar y analizar la medición del impacto de la propuesta de concientización utilizando herramientas de análisis de redes sociales. Si ustedes miran, todo esto ya lo tenemos. Estamos agregando este capítulo para que ustedes lo organicen, entreguen su trabajo de todo el semestre y ya de una forma mucho más contextualizada, organizada, clara, que es el producto de lo que nosotros hicimos. Y una vez tengamos eso ya establecido, la idea es subirlo a la plataforma y vamos a
hacer una presentación, o sea, vamos a utilizar un programa para poder subir una grabación de una presentación de mi propuesta basado en la metodología de Povila, que tenga estos 4 puntos como mínimo. Entender el problema, o sea, presentar el problema, plantear qué fue lo que, digamos, en términos prácticos conllevó a que ustedes plantearan una alternativa de solución. Esa alternativa de solución, mostrar cómo la desarrollaron a través de un plan, o sea, dijimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer unas guías, vamos a hacer unos guiones, vamos a mirar cómo lo desarrollamos, vamos a identificar cuál es la plataforma, vamos a meter estos recursos. Una vez ya te mostramos eso, mostramos cómo se ejecutó, entonces yo lo que hice fue subir, y evidenciar dentro de esta plataforma eso, hice seguimiento y ahora lo estoy evaluando. Y esa grabación la van a subir conjuntamente con el trabajo, la presentación y la grabación a la plataforma, y esa va a ser la calificación de nuestro tercer parcial. Lo decía al comienzo, voy a mirar quiénes están, lo decía al comienzo de la clase, lo decía, ya estamos 16, 15 personas, 14 personas, que la intención de este tráfico final del semestre nos ha generado de que de alguna forma tengamos que acelerar la terminación de nuestras materias. ¿Por qué? Porque el 20 de diciembre tenemos que, ya todos salimos a vacaciones, y el 20 de diciembre está realmente a 3, casi 4 semanas, 1, 2, 3, 4 semanas. Aquí se cerraría. Pero ¿qué es lo que hoy tenemos? Que muchas de las personas estamos terminando esta semana clases con el propósito de que la segunda semana, o sea, la semana del 6, pueda hacer uno los exámenes, y esta semana poder hacer la habilitación, la del 13 al 18, para poder subir nota definitiva. Entonces, la mayoría estamos tratando de terminar, y con base en ello, pues poder facilitar, digamos, el tema de calificación. Entonces, ¿yo qué he hecho? La intención mía es poder, digamos, que ustedes terminen el documento, hagan su presentación, hagan una grabación, y yo califico eso. Entonces ya no tendríamos clases, a partir de esta sería nuestra última clase, y yo lo que hago es que la semana entrante subo calificaciones. Esas calificaciones, pues obviamente las revisarán ustedes ya en términos prácticos, y ya, si estamos de acuerdo, subiríamos definitivas para, si hay personas que tengan que habilitar, puedan tener una semana de recuperación y tener la habilitación dada correspondiente. ¿De acuerdo? Profe, disculpe, ¿cuánto plazo tenemos para realizar esto? Pues yo había colocado dentro de la plataforma, está como si fuera una actividad de la semana, pero voy a ampliarla. Voy a dejarlo, digamos, que ustedes puedan tener, voy a dejarla toda esta semana que viene. O sea, esta semana, hoy estamos a 22, realícenla. La intención era que ustedes el 28 te tienen, pero el máximo plazo, pongámosle hasta el 30 para no dejar esto. O sea, dejemos hasta el 30 de noviembre, hasta el último día de noviembre, para que suban a la plataforma los 3 productos: el trabajo, la presentación y la grabación de su trabajo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Entonces voy a corregirlo en la plataforma, le voy a ampliar el plazo del 28 al 30. ¿De acuerdo? Profe, y en estas diapositivas, si entendí bien, presentar la mera propuesta, tenemos que considerar otros aspectos sobre ese, pues, archivo que ya tenemos, pues, construido. ¿Explicar algo más o solamente serían...? La idea es los 4 puntos, que ustedes expliquen el problema. Una vez finalizado el problema, presenten cuál fue su alternativa, cómo planearon eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron para planear? Entonces, ustedes muchos dirán, yo informé, yo conseguí información, porque ustedes lo han venido haciendo. Establecimos todo eso, utilizamos esto, hice los videos, los del RSQ, y los desarrollé. Entonces, ya mostré los videos, los subí a la plataforma. Entonces, muestran que, mire, yo subí tales fechas, evidencian de pronto los pantallazos que evidencian cuando lo miraron. Y con base en eso, hago el análisis. Entonces, ¿cómo lo analizo?
Voy a utilizar Facebook, entonces voy a utilizar la herramienta de analítica de Facebook y aquí me muestra, mire, entraron estas personas para cada uno de los mensajes y con base en eso llego a una conclusión. El programa tuvo éxito, no, solamente lo vieron tantas personas, se elaboraron tantos comentarios, un poco para dentro de la lógica clara de las redes sociales uno pueda tener como esos elementos y a partir de allí ustedes ven el dimensionamiento de algo que surgió de la nada y ya estamos mostrando si realmente desde el concepto de marketing digital tuvo un impacto positivo o no de la propuesta. Sin importar, o sea, yo no voy a calificar si realmente no tuvo un impacto, sino lo que es la forma en como ustedes muestran todo, ¿para qué? Para evidenciar que hubo un ejercicio de una lógica clara dentro de un modelo o de un método, que es el de Poila, donde establece 4 pasos para evidenciar el resultado de una propuesta. ¿De acuerdo? Pero entonces las presentaciones terminarían con el análisis del impacto de la propuesta y pues una conclusión final de nosotros frente a ese análisis. Correcto, eso es, Amaury. Y profe, en YouTube, por ejemplo, está también eso de las análisis. Entonces, Sí, correcto. Miren herramientas y verá que lo vas a encontrar. Ok, listo. Gracias, profe. Ok. ¿Qué otras preguntas, hijos? Mateo, Santiago, Emanuel, Karen. No, profe, todo ha sido bastante claro. Bueno, solamente en unos minuticos que me quedan antes de entrar a la siguiente clase, ¿cómo les pareció la materia, hijos? ¿Qué comentarios les Interesante, profe. O sea, en verdad no, o sea, como que nos pone a pensar temas en los que nosotros no le entregamos tanta importancia y son verdaderamente relevantes y queríamos cuestionarnos como todos los días. Profe, Profe, yo por a mi mí sí. parte... no vi? A ver, yo por mi parte, sí, recordando así la primera clase, cuando veíamos como ese concepto de lógica, yo vi pues como a través de las clases gradualmente fuimos creando y fuimos analizando toda esta problemática y haciendo como esos análisis lógicos y pues unos planteamientos que por lo menos yo a la hora de considerar pues no los tenía en cuenta. Digamos, por ejemplo, lo último que vimos, que era lo de los sombreros, que eran diferentes perspectivas para encontrar una solución a un problema. Yo, por ejemplo, yo directamente, si me encontraba con un problema, yo directamente buscaba cómo solucionarlo, pero no tenía en cuenta como esas diferentes perspectivas o no tenía como en cuenta que había como una metodología o una forma de pensar las cosas y pues eso es como algo que me di cuenta a lo largo de las sesiones, que siempre hay como un método lógico que el ser humano ha desarrollado para así tener como una respuesta congruente y bien, digámoslo, formulada. Ok, muy bien, Robin. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Profe, pues prácticamente lo mismo, me gustó mucho como que cómo abarcamos un problema desde la lógica y en cierto punto es verdad que esto nos va a ayudar mucho a la hora de programar y pues afrontar otros problemas, ver diferentes perspectivas y pues lo único que no como que me parece un poco, no abrumador, sino un poco que me hubiera gustado que implementemos más, como que más actividades grupales, que tuviéramos más actividades como que en clase o algo. Porque Sí, si es un poco como que uno ya sabía lo que venía, ¿no? Como que el profesor explicaba la actividad y ya teníamos toda la semana para realizarlo, pero sí me hubiera gustado como que un poco más de dinamismo en las clases. sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Las circunstancias de esta pandemia nos ha despertado muchas cosas. A veces lo que uno evidenciaba en el trabajo en grupo, porque yo el año pasado lo hice, a veces eso evidenciaba roces entre compañeros y temas. ¿Por qué? Porque los tiempos a veces no se daban y por eso yo no los quise implementar. Pero estoy completamente seguro que el año entrante ya estamos definidos, entramos desde el primer día a la presencialidad nuevamente. Ahí se va a volver otra vez a reactivar ese tipo de cosas, la socialización, la integración con grupos, el trabajo en esto. Yo creo que el compás de espera y las circunstancias de vida que nos dio estas circunstancias de estar en la virtualidad casi 2 años, pues nos generó cambios y esos cambios pues obviamente a veces no fueron tan buenos como lo hubiésemos esperado. Pero de verdad, sí es grato para mí haber estado con ustedes, muchachos.
Espero haberles aportado de alguna forma. Estoy abierto hasta último momento, lo que necesiten. Me pueden contactar por el WhatsApp, por el correo, y cualquier pregunta estoy abierto. Tengo que dejarlos porque entro a clase de 9 y ya me están empezando a entrar a las personas. Entonces, Dios me los bendiga y espero su buen trabajo para sacar una nota. El día de hoy, a finalizar o mañana a primera hora, van a tener ustedes las calificaciones de este segundo parcial. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe, que esté bien. Hasta luego. Chao.